El tema del neutro que están con tanta fuerza, casi como que el punto mágico. ¿Llegan ustedes, vamos a decir, de tanto practicar, llegan a esa conclusión? ¿O el mismo sistema se los dijo, vamos a decir, con el testeo, que el neutro? Quiero saber cómo se llega tan... Eso, sabes que cuando nosotros empezamos a organizar esto, vimos que había había que hacer una armonización básica. Por testeo sacamos esto. Y entonces en la armonización básica vimos que uno de los puntos era neutralidad. Nosotros decíamos neutralidad. Y un punto era afecto, otro punto de neutralidad, y bueno, y había otros puntos más. Pasó el tiempo y un día dijimos, ¿cómo chequear si realmente? Porque estos 2 años estuvimos jugando con esto, ajustándolo, y un día dijimos, vamos a chequear si está bien esto. Cuando afecto, sí. Neutralidad, no. No, neutralidad, ¿cómo no? Otra vez, testeame otra vez. Neutralidad, no. ¿Cómo puede ser que no? Y empezó a buscar. Pero hay algo acá, sí. Y entonces empezamos a buscar palabras y todo, hasta que nos detuvimos, calmamos. ¿No será neutro? ¿Neutro? Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es el cambio ahí? Fíjense que llega un momento que es tan sutil. En neutralidad ya hay una intelectualización de neutro. Neutro es neutro. ¿No? Entonces, pero claro, al principio no nos dábamos cuenta. En este sistema, no hay... Todas las cosas están testeadas, sale del testeo. Entonces, son muchas las cosas con las que nos fuimos sorprendiendo. Les cuento otra cosa que nos costó ubicarnos al principio, ¿no? Vino una persona con dolor lumbar. Armonizamos el dolor. Preguntamos primero, ¿tiene dolor? Sí. ¿Cuánto de dolor tiene? 8. Entonces armonizamos. Testeamos de nuevo. ¿Tiene dolor? No. ¿Y cómo estás? Ay, muy poquito me cambió, estás igual. ¿Cómo puede ser? ¿Tiene dolor? No. Pero le duele. Bueno, ese proceso tuvimos que tener mucha confianza de que el testeo nos respondía con exactitud, porque si no, no hubiéramos descubierto que la sensación de dolor, el cerebro lo vive como dolor, ¿no? Entonces, esa persona ya no tenía dolor, pero sí tenía sensación de dolor. Entonces armonizamos la sensación de dolor, ¡prum!, se le fue. Se fue. Bueno, y así descubrimos que es sensación de dolor, memoria de dolor, apego al dolor que le dijo recién, y también temor al dolor, ¿no? Muchas veces todas estas cosas hacen que la persona siga viviendo el dolor, y cuando uno lo armoniza, ahí se destraba. Y algo importante es este tema del estado neutro, ¿no? A veces pensamos que esta cuestión de permitirnos la distancia de las emociones, de permitirnos la distancia de la carga, es difícil, ¿no? Y pensamos que tengo que hacer un proceso para eso. Y en realidad el estado neutro es un estado natural, lo tenemos todos, ¿sí? Y sucede cuando yo me abro a la respuesta. Y entonces, aunque sea por ese momento, si yo permito que la respuesta venga, es como decir, si yo les digo, por ejemplo, escuchen el sonido que hay en esta habitación. ¿Uno qué hace? No, pone la atención a recibir cuál es la información del sonido que hay, ¿verdad? ¿Hay algún pensamiento en ese momento? No. Eso es el estado neutro, ¿no? Y es así de fácil. Así de cortito.
Y ese así de cortito es suficiente para que vos puedas recibir una respuesta. Y ese así de cortito es suficiente para que tu cerebro empiece a registrarlo. Entonces, cuanto más yo me abro a la respuesta, más empiezo a estar en ese estado. Ese estado está simbolizado en el logo por este haz de luz. Es muy sutil y nuestra atención se va a los colores, pero el haz de luz sigue estando ahí. Y es el centro. Y es el neutro. No lo había visto. ¿Sí? Ese haz de luz, cada vez que nosotros volvemos a escuchar la respuesta, a abrirnos, aunque sea por un ratito, empezamos a hacer la conexión, por así decirlo. Cada vez que yo me doy cuenta, recién estuve en neutro, cada vez que yo me doy cuenta que me fui, me doy cuenta que puedo volver. Y entonces, cuanto más me doy cuenta que puedo volver, más vuelvo. Y entonces, cuanto más vuelvo, más evidente se empieza a hacer. Y empiezo a darme cuenta que eso siempre está ahí. Y ahí está la certeza de las respuestas. Ahí está la certeza de la respuesta. Ahí no hay absolutamente ninguna duda.